podcast Trabajo Social, trayectorias, desafíos y miradas. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este episodio especial de nuestro podcast Trayectorias, Desafíos y Miradas de la Escuela de Trabajo Social. Hoy tenemos una visita muy especial de la profesora jubilada Hania Franceschi Barraza. Bienvenida, profesora. Qué gusto saludar a Daniel. Lo recuerdo como un alumno muy destacado y encontrármelo ahora en funciones variadas de trabajo social me encanta. Muchas gracias, profesora. La profesora Hania Franceschi es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, graduada de la Maestría Latinoamericana de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además, tiene un recorrido muy interesante como docente e investigadora de la carrera de Trabajo Social y de la Maestría de Desarrollo Sostenible, ambos de la sede Occidente. También tenemos que mencionar que fue profesora en la Escuela de Trabajo Social e investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales, acá en la sede Rodrigo Facio, destacando su labor en el proyecto de acciones colectivas. Cuenta con muchas publicaciones, pero destacando su trabajo con organizaciones campesinas. Se jubiló en el 2014, pero ha mantenido ciertas actividades académicas, por ejemplo, lectura de tesis, algunas evaluaciones de artículos científicos, y durante un tiempo incluso vinculada todavía con la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social. Entonces hoy nos acompaña por acá y vamos a conversar de la formación del trabajo social en la sede de Occidente y su vinculación con comunidades sociales y las organizaciones políticas, sociales y culturales. Nuevamente, profesora, bienvenida. Es para mí un honor poderla entrevistar a una persona que admiro tantísimo como usted. Nos vamos a ubicar entonces en la sede de Occidente. Tuvimos ya la oportunidad de entrevistar en un episodio anterior a la profesora también pensionada Cecilia Vega e incluso antes a la profesora Laura Guzmán. Y nos comentaron de este proceso de origen y desarrollo de la carrera de trabajo social en la sede de Occidente. La profesora Cecilia entonces nos hizo este recorrido en el contexto de donde surge la carrera, nos salió también de los fundamentos y de cómo esto se va concretando en un plan de estudios. Hoy usted entonces nos va a poder compartir más de el trabajo en las comunidades. ¿Cómo se visualizó o cómo se ha desarrollado el trabajo y la vinculación con las comunidades desde la carrera de trabajo social en la sede de Occidente? Sí, es toda una agradable experiencia esta entrevista porque me permite hacer memoria de hechos que sucedieron hace 42 años cuando llegué a trabajar a la carrera de trabajo social en San Ramón. Y yo era una joven estudiante que, por cierto, agradezco a mi colega María Cecilia Vega. Fuimos compañeras de estudio acá en la Escuela de Trabajo Social y me llamó a trabajar allá. Y desde entonces anclé en sede Occidente, aunque tuve mis experiencias también acá en la Escuela de Trabajo Social en el Instituto de Investigaciones Sociales. Y esta entrevista, este trabajo me permite rememorar cómo fue que realmente me fui identificando con este proyecto académico, porque a pesar de 11 años de jubilada, uno siente que lo que va a contar acá, a compartir, está todavía muy presente en nuestras vidas y nos marcaron mucho de lo que somos, fuimos y hemos compartido con compañeros antes, ahora, como esta ocasión de hoy. Voy a referirme antes de hablar propiamente del trabajo con comunidades, grupos, organizaciones, al contexto, porque sin ese contexto no podría explicar qué fue lo que fue haciendo la carrera de trabajo social.
Y ese contexto sociopolítico histórico tiene que ver con la reconceptualización del trabajo social en América Latina y cómo se vivió en la Universidad de Costa Rica y particularmente en la Escuela de Trabajo Social y en la sede de Occidente. Estábamos pues en un proceso de reconceptualización que hizo rupturas fundamentales con lo que venía siendo la tradición del trabajo social en América Latina y además vivíamos un contexto del tercer Congreso Universitario, años 70, que también le abrió las puertas a la universidad para vincularse con la sociedad. Todo eso lo vivíamos y cuando se trabaja propiamente en los cursos de la carrera de trabajo social en San Ramón, Occidente, realmente ese contexto repercutía en toda la explicación de la sociedad y en todo el compromiso ético-político que en ese entonces no lo llamábamos así, sino hablamos de la búsqueda de la transformación social. Entonces quiero señalar todo esto porque sin entender el momento histórico que vivíamos no podemos explicar muchas cosas. Quiero destacar de la reconceptualización, que fue en la década de los 60 y años 70 del siglo XX, estuvo marcado por sistemas, más bien por movimientos sociales antisistema capitalista y antiautoritarios, por toda la lucha que había contra las dictaduras en América del Sur y los movimientos de liberación en Centroamérica. Entonces, eso era el pan de cada día y cómo enseñar en trabajo social una serie de materias ignorando ese contexto tan fuerte de lucha. Profesora, ¿y cómo llegaba la información? Porque vamos a ver, tal vez tenemos que ponernos ahora en la camiseta de una estudiante, un estudiante que está aquí en la universidad, que de pronto saca su teléfono y se entera de lo que pasó en Brasil, pero al mismo tiempo sabe lo que está pasando en Australia. ¿Cómo llegaba la información en ese momento a ustedes? O sea, y no me refiero a la información únicamente de lo que acontecía a nivel latinoamericano, sino incluso de lo que se escribía a nivel latinoamericano. Muy interesante tu pregunta, porque ahora, como todo lo recibimos digitalmente por el correo, ninguna de esas herramientas digitales las teníamos. Ahora me pregunto, ¿cómo hacíamos? Y he de señalar algo muy importante. Teníamos movimientos estudiantiles muy organizados y a través de periódicos, así en papel, nos informábamos o de visitantes de lideresas de otros países que llegaban a dar charlas. Entonces estábamos como muy al día, siempre muy abiertos a enterarnos de todo esto que ocurría. Y entonces en las carreras de trabajo social, tanto acá en la Rodrigo Facio como en San Ramón, estábamos siempre con información fresca. Y he de señalar algo como muy importante, la visita, o más bien no la visita porque no fue algo voluntario, sino la llegada también de exiliados argentinos y chilenos que expulsados de sus países por las dictaduras de Videla en Argentina, de Pinochet en Chile, gente que traía vivencias y nutrieron muchas de nuestras unidades académicas, incluida en la Facultad de Ciencias Sociales y Trabajo Social. Entonces ahí puedo mencionar a Teresa Quirós, Diego Palma, don Helio Gallardo, que todavía está, y Miriam Tumala, entre otras personas que vinieron acá y también traían no solo su formación, sino su vivencia de lo que era vivir una dictadura, ¿verdad? Entonces, sí, todo ese tipo de cosas. El correo también, permitía publicar y difundir y llegar acá a revistas, ¿verdad? Entonces, todo eso, qué buena pregunta, porque siempre ha habido posibilidad de tener vínculos para comprender mejor la realidad. Y nuestra escuela, pues, no fue la excepción, nuestra carrera.
Entonces quiero señalar cómo ese movimiento de reconceptualización nos ayudó a trazar un rumbo, una línea, una estrategia de cómo queríamos formar, en este caso, en una carrera de trabajo social incipiente en una sede regional y en ese sentido, al ser un plan de estudio nuevo, cómo podíamos realmente innovar, pero en una línea que rompiera la aparente objetividad, la aparente neutralidad del trabajo social, que era lo que habíamos aprendido, y realmente ver que ni una ni otra cosa, y además romper con el asistencialismo, ¿verdad? En el sentido de que el asistencialismo lo que hacía era que la gente pobre se sintiera pobre, que no tenía potencial para transformar, y algo muy importante, sin entender por qué de las causas de la pobreza y de la desigualdad. La reconceptualización nos abre una ventana explicativa para entender que era posible construir otro tipo de trabajo social que rompiera con esas influencias positivistas, funcionalistas, que llevaba a paralizar y no a potenciar los sujetos sociales, los movimientos sociales y su capacidad transformadora. Interesante. Y este recorrido, entonces, retomo la pregunta inicial. ¿Cómo nos lleva a los procesos que desde la carrera empiezan a considerar necesarios para vincularse con las comunidades de la región, con aquellos movimientos sociales que estaban ahí presentes, por medio de prácticas, de investigación, de acción social? ¿Cómo es que abren ese portillo para que entonces la carrera se acerque? Bueno, esta pregunta me lleva a plantear que las lecturas que hacíamos, por ejemplo, he de mencionar, hubo tantos, pero quiero mencionar algunos que por lo menos marcaron bastante. Leíamos en Vicente de Paula Faleiros con su libro Trabajo Social, Ideología y Método, publicado en el 72. Allí entendíamos cómo el trabajo social podía dar un viraje. También nos fue muy útil la investigación que hizo Teresa Quiroz Martín, que aprovechó la ocasión para hacerle el homenaje a esta profesora exiliada chilena que vino acá, investigó en el Instituto de Investigaciones Sociales para publicar el análisis crítico de los métodos tradicionales del trabajo social, editado en 1976. Ese texto era una crítica a los llamados métodos de caso, grupo y comunidad de origen estadounidense y europeo. ¿Por qué se hacía una crítica? Por su sello positivista y funcionalista. Teresa Quiroz no desechaba esos métodos, sino invitó a redireccionarlos. ¿Por qué? Porque no teníamos otra herramienta metodológica para trabajar, y además para el mercado laboral de trabajo social necesitábamos realmente saber algo de caso, grupo y comunidad. Entonces, esos textos que analizamos críticamente nos llevan a plantear, hay que ir más allá, hay que trabajar, vincularse con la comunidad, pero con otro enfoque. Y ahí es donde entramos en una forma de trabajo que y con fundamentos epistemológicos que se han cuestionado, porque se ha cuestionado el carácter ecléctico del trabajo social en ese momento, porque en cursos como Estructura Económica y Social de Costa Rica, donde enseñaba filosofía, economía, sociología, psicología, a cargo de otros profesores que no eran trabajadores sociales, y los de trabajo social, donde veíamos la metodología y conceptos para fundamentar esos métodos de acción, había como una diferencia en el abordaje, porque había un abordaje muy marxista basado en el materialismo
histórico y dialéctico en esos cursos de ciencias sociales y por otra parte la metodología, que todavía tenía esa herencia conservadora y positivista. Y entonces así empezamos con otras influencias que nos ayudaron a trazar un camino. Por ejemplo, empezamos a trabajar con toda la teoría y epistemología de la educación popular. Leer a Paulo Freire, autor brasileño, Educación como práctica de la libertad, Pedagogía del oprimido, textos claves para entender cómo la dominación no era algo buscado por los sectores populares, sino que había todo un sistema que generaba esa impotencia. Entonces, eran textos claves. Empezamos a trabajar y a estudiar la investigación-acción como autores como Leila Lima, como Orlando Falsborda. Entonces, a entender la realidad con conceptos distintos y empezar a trazar nuevas estrategias de acción. Ahí es donde lo que es el trabajo con grupo y comunidades empezamos a darle un sentido latinoamericano. ¿Por qué? Porque esos autores realmente sus reflexiones se hacían desde el sur del mundo. Paulo Freire trabajó también en África, no solo en Brasil y en Chile, ¿verdad? Orlando Falsborda en Colombia y en algunos otros países latinoamericanos. Leila Lima con investigación-acción en Brasil. Entonces eran autores más cercanos para encontrar explicaciones de las contradicciones e injusticias y las desigualdades de América Latina. En este caso tendríamos que remontarnos a Hania estudiante con una formación en caso grupo comunidad y que en su proceso de docencia incorpora entonces la educación popular, la investigación-acción para los procesos formativos de las y los estudiantes en la sede de Occidente. Entonces, se podría pensar que ustedes tuvieron que hacer una lectura muy profunda, de decir, traemos este conocimiento, tenemos este aprendizaje, pero además tenemos que nutrirnos con aquello que está sucediendo en América Latina, en una América cercana, en una América en transformación, en lucha, y traer eso a un contexto no solamente costarricense, sino incluso al propio de la carrera en la sede de Occidente. Efectivamente, cuando hacía esta memoria, Daniel, realmente en algunos momentos me costaba distinguir mi proceso de estudiante y mi proceso como docente, porque empecé como una docente muy joven, pero realmente sí, yo diría que toda esa sensibilidad que desarrollé como estudiante me fue muy útil, muy pertinente para ser una joven profesora que había vivenciado antes y después de la reconceptualización. Y entonces, en ese sentido, pues fue una formación como más integral. Quiero señalar entonces que cuando nosotros trabajamos a manera de síntesis los métodos de comunidad, de grupos, tratamos entonces de, a pesar de que usamos algunos métodos o técnicas, tratamos de tener siempre presente cómo nos desmarcamos de la concepción positivista, del asistencialismo, de ese falso apoliticismo, ¿verdad? De la supuesta neutralidad que debía tener el profesional. Y en ese sentido, decíamos, con los estudiantes en las prácticas, tenemos que insertarnos a procesos de lucha y de organización porque los grupos, las comunidades son parte de esas clases trabajadoras explotadas que viven en condición de desigualdad económico-social y bueno, después fue que asumimos lo de género, pero en ese sentido tuvimos claros cómo nos movíamos quizás en ese eclecticismo, pero también con una claridad de la intencionalidad transformadora que debía buscar nuestra profesión como parte de las ciencias sociales. Y profesora, ¿cómo logran
justo eso que acaba de mencionar, o sea, cómo, porque vamos a ver, estamos en un contexto donde, nuevamente, la forma en que llega la información, los datos, las noticias, hacen que de pronto uno piense que a partir de un, no sé, un video corto, un TikTok, un YouTube, uno ya tiene la información y es suficiente. Pero en este caso usted mencionaba de vincular a las y los estudiantes a estos procesos de lucha y de organización de los territorios, de las comunidades, de los espacios locales. ¿Cómo lo hacían entonces desde la formación? ¿Había una estrategia particular a nivel de práctica o era algo que estaba ocurriendo incluso a través de los cursos en los diferentes niveles de formación en la carrera? Sí, pregunta también interesante, porque además de ese contexto latinoamericano que señalaba anteriormente, ya aterrizando en Costa Rica, y estábamos en una universidad de Costa Rica que después del tercer congreso, en los años 70, la Universidad de Costa Rica toma ese rumbo, y quiero leer acá, compartir con ustedes, cómo este artículo 3 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, que entiendo que todavía está vigente, nos abrió toda una puerta, toda una ventana para trabajar el compromiso. Dice así textualmente, artículo 3 del Estatuto Orgánico: la Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de la justicia social, de la equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo. Con las distancias y algunas observaciones críticas, este artículo 3 del Estatuto Orgánico y otros que están señalados nos dio el empuje para decir: hay que trabajar con las comunidades, con los grupos. En ese entonces no teníamos tan claro la categoría de movimientos sociales, pero sí tenemos que comprometernos. Y entonces, en ese sentido, la reflexión interna del equipo docente, pero también en las aulas universitarias, nos llevaba a los autores que ya mencioné, pero también algo que no he señalado y es fundamental es herencia de la reconceptualización, la ruptura con las metodologías directivas y verticales. Entonces empieza, y eso sí, ya lo impulsamos en San Ramón, la metodología del taller, posicionar la metodología del taller para trabajar en las clases. Una metodología de taller concebida como acción, reflexión, acción. Una metodología de taller en la que la pedagogía llevaba no solo a estar aislada la carrera, sino la carrera también como parte de la comunidad, y también trabajar un diálogo docentes y estudiante. Fue el auge de las metodologías participativas, concebidas como la creación de espacios interactivos para el interaprendizaje entre docentes, estudiantes y comunidades. Esto lo vivenciamos y para mí fue muy rico, me nutrió en ese conocimiento que debíamos tener, porque no era él o la docente sabelotodo la que enseñaba, sino que esos procesos interactivos nos llevaba a que todos pudiéramos aprender y a devolver también ese conocimiento a las comunidades.
Extendemos un agradecimiento al ICAM de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva por el apoyo técnico y el espacio físico. También al Fondo Especial para la Educación Superior, FES, el cual permite este y otros proyectos de acción social. Profesora, entonces, en este proceso que nos permite, y ha sido muy interesante porque creo que ha sido un tema que resurge, o sea, que es constante cuando hablamos de la historia del trabajo social costarricense y de la formación. Este tercer congreso universitario es un punto, es un hito clave en nuestra historia también, porque también tenemos que recordar que pues, de esto derivan la acción social de la universidad con más fuerza. Nos permite también luego pensar en trabajo comunal universitario, donde la escuela y la formación en trabajo social es clave en esa apertura de ese camino del trabajo comunal universitario. Pero también esta reflexión que usted nos hace, digamos, que es este llamado a la formación de decir, no podemos quedar en las aulas cerrándonos a aquello que está sucediendo alrededor, y no es únicamente alrededor del espacio inmediato, sino es de la comunidad de donde viene nuestro estudiante o la estudiante, de aquella comunidad que está cercana y que es viva y que de pronto es la que aporta con las personas que de pronto están trabajando en la parte administrativa, docente y demás, y que esa es una reflexión donde nos invita a decir, bueno, tenemos que mantener este vínculo con la comunidad. Entonces, no sé si quiere aprovechar y contarnos un poquito más de cómo se dio este proceso histórico a través del tiempo en la carrera. Claro, excelente, porque voy a concretar en 3 momentos de cómo fue dándose a lo largo de los 80s, de 2000, algunos cambios para trabajar siempre comunidades, grupos, movimientos sociales. En los años 80, en la práctica de tercer año, se planteaba un acercamiento a la dinámica de las organizaciones formales, no formales o redes, para partir de las necesidades sociales que trabajamos con la categoría de necesidades sentidas. Entonces, partiendo de las necesidades sentidas, había que partir para hacer reflexiones sobre el contexto de esas necesidades sentidas y cómo se podía trascender. Entonces, así es como en esas prácticas los estudiantes y docentes, comunidades, aprendíamos a sensibilizarnos y a buscar explicaciones al por qué las injusticias, las desigualdades. Entonces se lograba trascender. Y es así como en las prácticas como la del Hospital Sin Paredes, que trabajaba todo lo que es promoción de la salud, que hoy se llama así, y a nivel preventivo se lograba entonces develar los determinantes de la salud, o en las asociaciones de desarrollo comunal también todas las carencias de infraestructura y a nivel cultural. Y con los aportes que dijimos hace un rato sobre educación popular, investigación, acción, lográbamos trabajar. Y no he mencionado acá, muy importante, no solo los informes de investigación, sino las sistematizaciones de experiencias que nos daban pistas para la elaboración de investigaciones que orientaban nuevos procesos de práctica e incluso hasta proyectos de investigación docentes. Eso en los 80s. En los 90s, fines de los 90s, inicio de los 2000, trabajamos siempre con organizaciones, pero ya abrimos el abanico, ya en el auge del ajuste estructural y del auge de políticas sociales y públicas, abrimos el abanico para hacer cambios en el tipo de organizaciones. Empezamos a trabajar con mujeres, con juventudes, grupos culturales y, muy importante, con asociaciones de acueductos rurales, las ASADAS, ya con el tema ambiental. Y ahí trabajamos categorías nuevas para develar también el compromiso que debía tener él o la trabajadora social con esos sectores, desde la categoría del intelectual orgánico de Gramsci, que nos ayudaba
a trabajar el tema del necesario compromiso del profesional con proyectos ético-políticos transformadores. Y ya en los últimos años que estuve en la carrera, del 2000 en adelante, seguimos trabajando, pero con nuevas categorías teóricas. Ya trabajamos con categorías como sujetos sociales, movimientos sociales, ciudadanía, participación, y con todo esto entonces ya fuimos actualizando, yo diría, los conceptos básicos para abordar ese trabajo comunitario. Uh-huh. Algo que no mencioné también, la de teoría de los derechos humanos, uh-huh, ¿verdad? Que cómo esas injusticias, esas desigualdades tenían que ver con la falta de cumplimiento de esos derechos humanos y potenciar la organización para exigir el cumplimiento de los derechos uh-huh. humanos desde las políticas sociales y desde las políticas públicas. En ese sentido, pues, están presentes, yo diría, el trabajo con grupos, con comunidades, movimientos, organizaciones, pero desde el punto de vista de los sustentos conceptuales y teóricos, también ponernos al día. Se podría decir, usted me corrige, se podría decir entonces que era una formación profesional desde la carrera, pensando en la construcción de ciudadanía para que los estudiantes, pero inclusive el cuerpo docente, entendieran la lucha, las demandas, cómo debían ser, cómo esperaban las personas, las organizaciones, la defensa de esos derechos sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales. Es decir, estaba inserto el que la formación permitiera al estudiante entender que estábamos llamados a un repensar de la construcción de la ciudadanía. Sí, efectivamente, porque ya trascendiendo las épocas de la reconceptualización, con ese enfoque asistencialista y neutro, ya no. Con estos nuevos enfoques, entonces estábamos siempre acompañando las comunidades, los grupos, los movimientos, pero con otras categorías teóricas para entender que ese Estado y esa sociedad debía abrir mediante las políticas públicas las oportunidades para que la distribución de la riqueza social estuviera en los pueblos, en las comunidades, en las clases trabajadoras. Muchísimas gracias, profesora. Queremos retomar que estamos con la profesora Hania Franceschi Barraza, profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica. Ya no voy a decir ni sede Occidente ni Escuela de Trabajo Social, porque es de la Universidad de Costa Rica, la misma universidad, cuyos aportes trascienden tanto el espacio del aula en Occidente o el aula en Rodrigo Facio, por sus aportes, que creo que son muy importantes retomar, aportes importantísimos en temas de organizaciones campesinas, de acciones colectivas, de movimientos sociales antisistema, juventudes rurales, cuestión social ambiental, trabajo social socioambiental y relaciones de investigación y trabajo social. Profesora, muchas gracias por permitirnos tener un recorrido a través de la formación en la sede Occidente y de este vínculo que usted lo hace ver tan natural con las comunidades y los movimientos sociales, y que yo también quiero destacar porque también creo que una de las razones por las que muchas personas le admiramos es porque su coherencia no fue únicamente dentro del aula, sino que aquello que usted nos enseñaba en el aula era lo que usted estaba haciendo en las calles. Entonces, de verdad ha sido una oportunidad riquísima de poderla entrevistar y agradecerle por participar de este episodio. Muchísimas gracias. Me he sentido en casa en esta universidad y realmente me encanta que las nuevas generaciones de trabajadores en la docencia, los trabajadores administrativos sigan trabajando en este proyecto que hoy día nos llama a defenderlo, porque muchos gobiernos realmente
quisieran que no existiera esta libertad de cátedra, que no existiera ese vínculo de universidad y sociedad. Hoy día estamos viviendo contextos adversos y realmente tenemos que aprender de lo que ha sido la historia y no olvidarnos de ella para tener ese horizonte que nos diga hay que defender lo que mucho ha costado a través de la historia. Profesora, muchísimas gracias. Buenas tardes.